El emprendedor es optimista por naturaleza y dices, yo a los 2 meses, 3 meses estoy ganando dinero. Pues no, como pasaba antiguamente hace 500 años con los barcos, de cada 7 solo uno volvía, pues con las empresas el 50% desaparece el primer año o el 80% desaparece en 3 años. O sea, que antes o después la innovación o nos puede ayudar o ayudará a nuestra competencia. Cuanto antes la abracemos, mejor. Por eso es tan importante incorporar esos hábitos. Que trabajes un fin de semana al mes, vale, si no hay más remedio. Pero es que las cosas pueden esperar, porque si no, al día no tendría horas. Esto es lo peor que podemos hacer en cualquier empresa, prometer algo a un empleado y no cumplirlo. Pueden entenderlo cuando hay una situación, estamos perdiendo dinero, dramática, oye, se retrasa para más adelante, pero esto muchas veces desencadena tragedias. Elcano les pide a todos un compromiso, que es el compromiso que tenemos que pedir a nuestros colaboradores, o sea, y darles un motivo más que el dinero. Cuando llegas a un nuevo país te tienes que rodear de talento local, porque si no te pasa como pasó a los españoles. Llegaron allí y en 4 días tenían los 2 barcos hasta arriba, ya no les cabía más clavo. Pero los indígenas seguían ofreciendo clavo y más clavo y más clavo, a mitad de precio, a la mitad de la mitad, y se dieron cuenta de que habían negociado mal. Por eso es importante, o conoces muy bien el mercado, o asesórate o contrata personas locales allá donde emprendáis. Y como os ha dicho Jesús, van al despacho del jefe en busca de esa merecida palmadita. Igual que hoy en día, los empleados no buscan tener un futbolín en la oficina, lo que están buscando es el reconocimiento y lamentablemente la burocracia y ese tercer grado al que fueron sometidos empañó este momento de gloria. ¿Qué miran los inversores? La cuenta de resultados. Entonces, si miramos la cuenta de resultados, en ese barco, en la Victoria, el barco que llegó, había 27 toneladas, 27.000 kilos de clavo. Se pagó la inversión de los 5 barcos, se pagó ciertas recompensas. Entonces, si miramos económicamente, el beneficio fue brutal. Podía haber sido 5 veces más, pero dio beneficio a todos los inversores. Si hablamos en términos de vidas, pues de 247 llegaron 18. Entonces, éxito o fracaso, cada uno tiene que mirarlo. Feliz emprendimiento, buenos vientos y buena vida. Dice Raquel, te he leído, que el libro es una carta de amor al mar, a la historia y en definitiva aquella aventura extraordinaria, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí se ve reflejado todas nuestras pasiones, todo nuestro mundo, el mundo del emprendimiento, del management, del desarrollo personal, del liderazgo. Yo como historiadora, pues por supuesto, el amor a esta gesta que cambió el mundo y bueno. Cambió el mundo, desde luego. Convirtió el globo precisamente en eso, en una aldea global. Historia de emprendimiento de hace 500 años, Jesús, pero yo creo que no nos hacemos a la idea de el carácter, la determinación que hace falta para arrancar semejante aventura, ¿no? No, era increíble porque además los navegantes en su mayoría no sabían nadar, o sea, se adentraban en un mar desconocido, en los mapas lo que había era dibujados dragones y monstruos marinos al final de ese mar, se había descubierto unos años antes América, pero se la jugaban todos y eran todos emprendedores como una startup hoy en día global, porque hasta los grumetes o los marineros tenían su reparto de beneficios, su quintalada, el espacio de un saco, de un quintal, y para que te hagas una idea, un saco de especias para un marinero supuso más para cualquiera de ellos que 3 años de salario, o sea, el valor que tenían las especias en aquel momento. Imaginaros, ¿eh? Sí. Claro, desde el punto de vista del liderazgo, Raquel, ¿Sí? ¿cómo motivaron tanto Magallanes como Elcano a esta tripulación? ¿Era por la pela, digamos, o no? Yo creo que en aquella época lo que hay que entender es que ellos estaban buscando enriquecerse, pero para ser alguien en la sociedad. Entonces, no era exactamente el enriquecerse, sino el enriquecerse porque era un camino para llegar a ser hidalgo, para llegar a ser caballero, para medrar en la sociedad, para tener una posición. Entonces, por ahí está el enfoque. De todas formas, también te digo que Magallanes motivó poco, porque de hecho era el antilíder total. Era, sí, realmente sí. El que fue más líder fue Sebastián Elcano. Absolutamente. Sí, ¿no? ¿Y absolutamente. Magallanes qué era? ¿Que pasaba por allí o era que tenía influencia, digamos, o que tenía...? Tuvo la desgracia de ser portugués en España, entonces era ya de por sí se nos encienden las luces de alarma, entonces todos ellos estaban un poquito en contra de él. Él era una persona muy arisca, él era muy cerrado, no comunicaba, él también sabía que tenía en contra la tripulación en su mayoría. Entonces, desde el primer momento, el fantasma del levantamiento también embarcó con ellos. ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Estuvieron 3 años. años. 3 años
con todo tipo de inclemencias meteorológicas y por supuesto enfermedades, y imagino que llevarían el botiquín justo también para tratar. Es que en aquella época, imagínate, sobre ¿no? todo era el escorbuto, que no sabían ni lo que eran. Era una enfermedad que el cronista Pigafetta dice que se les inflamaban tanto las encías que no podían ni hablar, se les caían los dientes, pero es que no tenían ni idea. Sin embargo, a los altos rangos no les afectó tanto. ¿Por qué? Porque comían carne de membrillo, pero eso no lo sabían, lógicamente lo hubieran compartido. Claro, claro. Desde luego, empezó como un proyecto, como nos comentáis, mercantil, claro, porque iban a por lo que iban, pero luego se transformó en una epopeya histórica. Yo no sé en qué momento, si hay, en fin, constatación en el que el momento de la tripulación era consciente de lo que estaba haciendo, de que iba a darle la vuelta al mundo, de que iba a hacer una cosa única, extraordinaria. Esto empezó pues como una startup, como un emprendimiento. Magallanes buscó la financiación de la corona española porque fue previamente rechazado por la corona portuguesa, igual que en el caso de Colón. Entonces España y Portugal eran las dos grandes potencias. Después de conseguir esa financiación de los nobles, su propio dinero, la corona, prestamistas de la corona y demás, salió y tenía la orden de los reyes de España de ir y volver por el mismo camino. O sea, llegar a las Américas, atravesar un supuesto paso, que no era tal, y volver. Nunca invadir aguas portuguesas y volver por África. Pero ya muerto Magallanes, cuando Elcano ya asume el rol de líder y es otro estilo de líder, él piensa que hay algo mucho más grande que volver con un barco y la carga de un barco, que es dar la vuelta al mundo y demostrar su redondeza, como él decía, porque hasta entonces no estaba demostrado. Ya se intuía, pero no estaba demostrado. Y con ese liderazgo la tripulación se enganchó con él, volvió a tener ilusión por el proyecto y consiguieron algo mucho más grande. Ya nadie se acuerda del valor de esas especias, pero todo el mundo nos acordamos de lo que fue la primera vuelta al mundo. Desde luego, descubrir y recorrer toda la redondeza del mundo, así en sus propias palabras decía. De una historia que se ha contado 1000 veces, pero se ha contado siempre replicando los mismos planteamientos, los mismos errores, los mismos topicazos, la misma leyenda negra. Entonces nosotros hemos querido salirnos de todo aquello, dando una mirada certera, recurriendo a los legajos antiguos del Archivo de Indias. Han sido muchísimas horas de investigación, pero yo creo que es un trabajo bastante riguroso y ameno. Y ameno, desde luego. Si te pidiera solo un aprendizaje, ¿cuál sería? Cualquier empresa, si no está el equipo, la tripulación cohesionado, puede hacer aguas en cualquier momento. Entonces, y además la metáfora es muy acertada. Háblanos un poquito de, Raquel, de vuestros libros, vuestros hijos, como dice Jesús. Sí, han salido al padre, han salido un poco cuadriculados, pero... Muy bien. La historia del Elcano yo nunca la he visto en la universidad y ya te digo que soy historiadora y me fui metiendo, bueno, también soy un poco friki, pero me empecé a meter en los archivos de Indias, empecé a descubrir todas las cosas que habían llevado, las muertes, las causas de las muertes, me fui metiendo de tal manera que de repente le dije a Jesús, tenemos un libro, esto es una historia de emprendimiento, esto es una startup. Sí. Entonces empezamos a mirarlo con los ojos de ahora. Nosotros somos emprendedores, hemos estado en el mundo de la empresa, venimos del mundo de la motivación, con lo cual pues salió muy fácil. Y cómo las especias multiplicaban su valor por 10.000 o por 100.000 desde origen hasta aquí. Entonces quien dominaba el mercado de las especias, dominaba o tenía la riqueza del mundo. Realmente fue el origen de la bolsa. Sí, sí, correcto. Exacto. O sea, El modelo de liderazgo de Magallanes tan autoritario, yo ordeno y mando, él era militar, tan rígido, tan poco carismático en comparación con Elcano, que era mucho más democrático, mucho más participativo, un líder carismático que arrastraba con su entusiasmo, vamos a dar la vuelta al mundo, vamos a conseguirlo, vamos a ser los primeros, vamos a violar el Tratado de Tordesillas y vamos a ir por tierras portuguesas. Les estaba metiendo tal ilusión encima que es que ese paralelismo de los dos perfiles yo creo que es de los puntos más importantes. Es como una startup porque todos participaban en beneficios, cada marinero tenía lo que llamaban la quintalada, que era un saco de un quintal, y con ese saco sacaron mucho más que con 3 años de salario. Era como las startups donde todos participan en beneficios. Sí, tal cual. Pues para los que nos estéis escuchando en podcast, es buenísimo. Y de hecho nunca lo sabremos hasta que lo leamos, ¿verdad? Así que hay que leerlo. Eso es. Os encontraréis cosas ahí como un capítulo dedicado al community manager de la expedición. Fíjate. Había community manager de la hace 500 años. Qué bueno. Súper importante. Fue Pigafetta. Claro, era muy magallanista. Entonces, cuando murió Magallanes,
este se quedó desolado, totalmente desolado, y tenía tal tirria a Elcano que ni siquiera le nombra en las crónicas. Entonces él fue el responsable de que durante muchos siglos se haya ninguneado la figura y la gesta de Elcano. Raquel, se nota tu vena historiadora ahora. Se nota, Vamos, ha salido. ahí. Veía muchas enseñanzas históricas en el plano del liderazgo, en el plano de la gestión de equipos. Tuvieron que pasar, bueno, una cantidad de calamidades tremendas en la travesía. Es toda una enseñanza brutal de la gestión de equipos, de la gestión de la adversidad. Bueno, entonces de repente yo le dije a Jesús, digo, tenemos un libro, es que ya está hecho, tenemos un libro, lo enlazamos con el mundo de la empresa. Él puso su parte aburrida ahí de la empresa, del management, yo toda la parte de la documentación, y yo creo que nos ha salido un libro redondo, como la vuelta al mundo. Y lo primero es que era un emprendedor que va a muerte, o sea, pero todos participaban en beneficios y se dejaron la vida, y en los mismos porcentajes. Hoy en día el 75% de las startups se hunden, en aquella época el 75% de los barcos se hundían. Entonces era éxito o muerte ese tipo de empresas.